República Dominicana. Buenos días, país. Hoy es viernes. Vivimos el 16 de abril del 2021. Un hospital para la región sur del país. Un hospital para las 10 provincias del sur. Nada más que esperar un hospital regional de tercer nivel para los pueblos del sur. Gracias al ingeniero Carlos Peña, que habilita y da apertura formal al rumbo de la mañana desde las 6 a través de Telefuturo Canal 23, Rumba 98.5 y Premium 101.1, además de todas nuestras plataformas de la red. Y ya el equipo completo a las 7 de la mañana se integra formalmente hasta las 10:30. En este rumbo de la noticia, de la información y de la opinión, que es el rumbo de la mañana. La República Dominicana, como un pequeño país insular y caribeño, ha acumulado por años muchas deficiencias históricas, muchos trastornos y desvaríos políticos que le han costado seriamente avanzar para su desarrollo. Hasta estas elecciones y este presidente recién electo de hace 8 meses, el pueblo dominicano no había contado con un solo gobernante que hubiera nacido antes de la tiranía trujillista, es decir, antes de la caída del tirano. Todos nacieron antes del 60, del siglo pasado. Es la primera vez que un presidente tiene el timón de la nación habiendo nacido después de la caída de Trujillo y del ajusticiamiento del tirano en 1961. Todos nacieron antes del 61 del siglo pasado. Y esto viene a cuento a raíz de la dolorosa, larga, tortuosa transición democrática de la República. La caída de Trujillo, después de 3 décadas gobernando el país, significó la ruptura de un régimen opresor, hermético, tiránico y autocrático, donde el culto a la personalidad, el monopolio de la violencia, el control de la población y sobre todo la violación de la dignidad humana y de los derechos humanos era la moneda de cambio del tirano. De esa manera el terror se convirtió en una filosofía de Estado y la opresión en una doctrina que se extendía palmo a palmo en todo el país. Más que disciplina o civismo, el país vivía bajo un régimen de terror, de opresión y de control autoritario. Mientras eso ocurría, el tirano se proveyó de la intelectualidad con que contaba el país y de forma pareja de la ignorancia que exhibía el pueblo dominicano. Hay que destacar que cuando Trujillo cae en 1961, el 30 de mayo, el promedio educativo de la República Dominicana no llegaba a 2 grados de primaria. Repito, a la caída de Trujillo en 1961, el promedio general educativo, el grado general de educación que tenía el pueblo dominicano no llegaba a 2 grados de primaria. Bajo esa estela oprobiosa de terror y de ignorancia, gobernó por más de 3 décadas. La única universidad que existía entonces, a la caída de Trujillo, era la Universidad de Santo Domingo, todavía sin autonomía, y la misma contaba con poco más de 1,000 estudiantes para una población que ya tenía sobre 3,5 millones de personas. Es decir,
menos de 1.500 estudiantes para todo el país. El control hasta de la educación superior le valía al tirano que la estrategia educativa, más que un vehículo de desarrollo, fuera una forma de privilegio que él administraba a voluntad. Y solo entraban a las universidades aquí y fuera del país aquellos a los que el tirano le concedía la gracia de su merced. En ese orden hay que decir que tanto la ignorancia como la expresión rural del pueblo fueron dos pivotes esenciales para el control trujillista. ¿Y qué pasó en la República? Cortada la cabeza del tirano, murió él como persona, pero las prácticas y la cultura trujillesca prevalecieron por décadas. Y el modelo trujillista se ensanchó en la cultura popular. Desde el más pequeño funcionario hasta el más elevado mandatario de la nación, todos replicaron el modelo trujillista, salvo los grupos liberales y las honrosas excepciones de la gente que entendía que el sistema democrático estaba basado en otros valores. Y esos que disintieron de ese modelo durante el periodo trujillista pagaron con creces, con exilio, cárcel, persecución y la muerte. Por eso es que el éxito del aparato trujillesco en la política se expandió más allá de la muerte del tirano. Y la cultura despótica y autoritaria, junto al culto personalista, permeó el quehacer político y la cultura nacional. El trujillismo no solo fue una ideología política, fue una cultura, fue un comportamiento, fue una psicología social que cundió en todos los rincones del país y en las mentes aún más preclaras con que contaba la nación. Es lo mismo que decir, enterraron a Trujillo, pero no su práctica ni su pensamiento. Y esa descomposición de la política durante tanto tiempo, de alguna manera, produjo una especie de endocultura, entronizó, y la gente concibió la política como una forma de ascender y de enriquecerse, y como una forma de mandar. Y la gente, aún la gente más llana, entendía que la política era el arte de la jugareta, el arte de los arreglos al margen de cualquier valoración ética y del interés social. Por eso consideran al heredero trujillista por excelencia, al doctor Joaquín Balaguer, como un hombre sumamente exitoso, porque supo jugar con esa psiquis, con esa ignorancia y con ese contexto donde la depravación política muchas veces es considerada como una meta exitosa. Ha dado mucha brega zafarse y romper los eslabones de una cadena histórica tan vieja, oxidada, pero tan fuerte que todavía, 60 años después, se considera en muchos sectores de la vida pública como un paradigma para gobernar y para ordenar el país. Probablemente el daño más grande que le hicieron los tiranos a la República en toda su historia, probablemente sea el sometimiento a la ignorancia. Esa procaz depravación de convertir al ser humano en un simple instrumento de consumo y de necesidades fisiológicas, sin posibilidad de explorar el pensamiento, el conocimiento, y mucho menos el desarrollo como forma de visión social e individual. La ignorancia fue la escuela fundada por los dictadores y los déspotas en el país. La verdadera escuela que ellos fundaron fue la ignorancia.
Mediante esa ignorancia, el país fue sacrificando mucha gente valiosa. Pues, cuando se dan las primeras elecciones libres, el primer ensayo democrático con proyecto de nación verdaderamente humanizante y liberal, fue derrotado en 7 meses. Y en esa conjura participaron los sectores más conservadores, la herencia trujillista, la Iglesia Católica y el ala militar, que era herencia de la tiranía. Naturalmente, con el aditivo del fermento de los Estados Unidos, que también se sumaron al derrocamiento del profesor Juan Bosch. Ese trauma histórico, esa arritmia, como la llamó el profesor posteriormente, derivó en una serie de sucesos que el costo principal fue el atraso, la sangre y la negación democrática. El golpe de Estado echó por el suelo los sueños de una nación que pudiera leer y escribir, que tuviera la educación como el principal fundamento para su desarrollo y que tuviese la transparencia y el respeto del patrimonio público como una modalidad política insuperable. La visión de Juan Bosch rodó hecha pedazos y se impuso nueva vez el modelo trujillista, entonces encarnado por Joaquín Balaguer. No hay que hablar del interreno de la guerra patria, donde después de vencer el pueblo y los defensores de la Constitución fueron sometidos por el imperio de los Estados Unidos a ser obligados a perder y a claudicar para nueva vez instalar la filosofía trujillista y la doctrina de Balaguer. En lugar de una transición democrática, tuvimos una transición semidictatorial de un tirano sanguinario a un déspota ilustrado, sumamente autocrático, personalista y sobre todo negador del modelo educativo. El resto es historia y se conoce hasta por la historia oral contada de padre y de madre a los hijos. Dando tumbos, Balaguer, después de gobernar 22 años, abandonó el poder en 1996. Y entonces, cuando este hombre de una formación humanística, intelectual y académica, autodidáctica, este hombre con una memoria prodigiosa y con una mente brillante en el conocimiento de la historia, de la filosofía y de las letras, dejó al país en 2 grados de primaria, poco más de 2 grados de primaria. Es decir, en 40 años, la República Dominicana apenas pudo alcanzar 2 grados, punto 2 cursos de primaria. Así como lo digo y así como suena. En 40 años, nuestro país no avanzó un solo escaño en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y el conocimiento de nuestros alumnos en las escuelas, cuando se sumaba todo, no pasaba de 2 grados de primaria. Esa tragedia humana, social y cultural probablemente sea peor que la sangre derramada desde Trujillo hasta Balaguer. El ostracismo, la ignorancia, la negación de la razón y el abandono completo del conocimiento sometió a nuestro país a este modelo de sociedad que tenemos hoy. Fuimos de los primeros países que tumbamos los tiranos en América. Fuimos de las primeras democracias después de Venezuela, entre comillas. Pero no avanzamos en la escalera esencial del desarrollo. Y ese problema, a su vez, va gestando otros problemas que de forma encadenada se expanden en el tiempo. El desarrollo, la industrialización, la salud, la misma educación,
la investigación científica, el desarrollo agropecuario, por ejemplo, industrial, y así el problema migratorio que se fue sumando de una manera lateral. Y el país, a pesar del crecimiento económico, de la infraestructura y de las cifras frías que aporta la macroeconomía, el país fue rezagado, atorado en decadencia institucional, y dentro de esa decadencia el modelo de justicia también se convirtió en una cenicienta del poder político. Decadencia en el aparato productivo. Se abandonaron las buenas tierras para ser sepultadas y en muchos casos para darle otro uso. Decadencia tecnológica. El país atrasado tecnológicamente, sin posibilidad de que los estudiantes puedan entrar al mundo de la sociedad red, el nuevo paisaje social que la tecnología y la telemática presentaba con una nueva escala de desarrollo. El país fundó un nuevo sistema de salud, privatizando el derecho humano a la salud, donde una ARS es más importante que un hospital, más que un médico, más que una enfermera y más que el sistema completo de salud. El país permitió una migración sin control para ser explotada una mano de obra barata que no tenía que pagar seguridad social, que el empleador no tenía que pagar ningún impuesto ni sobre la renta, ni tenía que tributar de ninguna especie. Y entonces los empresarios y los militares corruptos se aprovecharon de la migración barata y de la mano de obra que le acompañaba para amontonar riqueza y generarle a la nación un problema de muchos seres humanos y familias sin papeles dentro de la nación, que al final es un problema que cada día crece y se expande sin rumbo y sin sentido. En fin, todo entró en una especie de formalidad legal, pero de caos institucional. No mejoramos el aparato de justicia eficazmente, no mejoramos la policía, y si bien las Fuerzas Armadas se hicieron más democráticas y tolerantes, se quedaron sin una filosofía y sin una función propia de su resguardo a la soberanía y al interés supremo de la nación por encima de todo, y se convirtieron en dóciles epígonos del sistema y de los que mandan. La oligarquía, empotrada en su beneficio económico, con grandes subsidios, exenciones fiscales y tributarias, y con grandes facilidades y privilegios, la oligarquía tampoco se preocupó tanto por la tecnificación y la tecnología, y solo una nueva generación empezó a creer en ello. Pero la burguesía tradicional y la élite económica se aliaron y se matrimoniaron con el poder político de turno, y de esa manera la corrupción, como cáncer, hizo metástasis en todo el tejido social, y la corrupción se convirtió en la bandera, en el santo y seña del quehacer político público y privado. Y así la República Dominicana, creciendo, zancajeando, con una ciudadanía incomparable y con un país bueno en términos ontológicos, es decir, del ser humano de esta nación, pese a todos los avatares y el malestar histórico, la gente no perdió la bondad, la dedicación, el trabajo, y el país avanzó a unos que otros espacios y peldaños. Pero tras el telón de fondo de la República, en ese teatro de la vida nacional, los problemas se hicieron crónicos y se fueron acumulando, resumiendo una verdadera carpeta de dolores sociales y de malestar humano. La indisciplina campea por su fuero, el irrespeto, la violación de los derechos, la destrucción del hábitat y de los recursos naturales,
la indisciplina social como manera de sobrevivencia y subsistencia. La informalidad generó un mercado subterráneo de náufragos sobrevivientes. Y hoy más casi el 60% de la gente que se gana la vida, laboralmente hablando, es bajo las condiciones de la informalidad. En fin, si bien el país superó un aletargado proceso político, autoritario, autocrático, no pudo superar las consecuencias de él. Hoy tenemos que la mitad de las niñas de este país que se embarazan no sabe qué es la fecundación, no saben qué es la menstruación, no conocen el aparato fisiológico ni de la sexualidad ni de los genitales. Las niñas que se embarazan en la República Dominicana, que somos el país campeón de América, 23 de cada 100 madres que paren en este país tienen menos de 18 años de edad. Pero las niñas no saben qué es el sexo ni qué es la sexualidad. Y su respuesta es la pulsión del deseo temprano, estimulado por los medios de comunicación y la red, sin nada de formación, ni en sexualidad, ni en ética, ni en entendimiento de la fisiología humana, incluyendo el aparato sexual. Por eso somos el país que tiene más niñas pariendo en proporción en la América Latina. Los jóvenes que abandonan la escuela y que dejan de trabajar y que no estudian alcanzan más de 800,000 seres humanos de ambos sexos. Casi 1 millón de jóvenes no estudia ni trabaja, o no estudia o no trabaja. Y tenemos una población de 2.9 millones de seres humanos que van de 15 a 29 años de edad. El 33 de ellos sin trabajar, sin formarse, sin hacer un curso técnico, sin aprender nada en la vida. Los matrimonios destrozados, antes de los 3 años, el 53% se separa. Y tenemos 38.7 de unión libre como forma de expresión familiar. Y uno de los datos más demoledores del tejido social y del modelo político social de la nación es que hay más de 2.100.000 madres solteras que son cabeza de casa. Esas pobres mujeres cargan con sus hijitos solas, trabajan, mantienen la familia, su economía doméstica y tienen que enviar a sus hijos a la escuela, vacunarlos y hacerle todo ante una paternidad irresponsable que lo único que hace aportar espermatozoides. El sistema educativo hoy, como hemos comentado durante toda la semana y la pasada, lo que refleja es que los niños que van a la escuela después del 4%, solo un 12% entiende un poco lo que lee si está en tercero de primaria y solo un 4% domina las reglas básicas de la matemática si está en sexto de primaria. Eso implica, como ha dicho Educa, el gasto de 20,000 millones de dólares, que equivale a 550 millones de pesos diarios, gastado en la educación, y en 7 años nuestros niños y nuestras niñas no avanzaron un solo peldaño en el aprendizaje. No es esta una nota pesimista. Es una evaluación breve, sucinta, muy sintética de un cuadro político, económico, social, cultural y humano que requiere otro diseño, otro modelo de desarrollo, otra visión de ver la vida y de empujar al ser humano en libertad a desarrollarse íntegramente. Los datos no pueden ser peores en cualquier orden de las estadísticas. Finalmente, nosotros estamos hoy en menos de 6 grados de primaria, de la peor calidad en toda América Latina, y en un renglón del mundo tenemos uno de los peores sistemas educativos de toda la región y del mundo occidental. ¿Crecimos económicamente estos años? Sí, crecimos por más de 20, 30 años.
Tuvimos desarrollo de la infraestructura, sí. Tuvimos desarrollo en algunas áreas de la gestión pública, sí. Mejoró la esperanza de vida, sí. Pero el rezago y el atraso del desarrollo integral es bárbaro. O nubla y borra muchas de las conquistas que materialmente enumeramos. El país necesita finalmente un nuevo modelo de salud, un nuevo modelo educativo, nuevo totalmente, no remozado ni chamucado, nuevo. El país necesita una nueva policía, un sistema de justicia creíble, una institucionalidad refundada sobre la base de la función, la credibilidad y la eficacia en el mundo legal. El país necesita muchas cosas nuevas. Y eso se construye con ciudadanía, con respeto a los derechos fundamentales y con una gran inversión. La próxima semana seguiremos detallando renglón por renglón el desfase y el atraso de una nación que más de 170 años después de su independencia todavía está luchando por los derechos de primera generación y por el sueño de Duarte, Luperón, Camaño, Fernández Domínguez y otros tantos que dieron su vida por un mejor país. Isidro,